200 toneladas. Ese es el peso aproximado de cocaína que Amado Carrillo Fuentes movió a través de las fronteras de América del Norte en apenas una década de operaciones. No con ejércitos visibles ni con guerras declaradas, sino con algo infinitamente más poderoso: dinero, inteligencia y una capacidad casi sobrenatural para hacerse invisible. Era el hombre que controlaba el mayor flujo de narcóticos en la historia del continente, sin que ninguna cámara de seguridad captara su rostro con claridad suficiente para una identificación certera, sin que ningún agente de la DEA pudiera acercarse a menos de 3 grados de separación de su persona real. Y sin embargo, en la madrugada del 4 de julio de 1997, en una clínica privada de Ciudad de México, ese hombre murió sobre una mesa de operaciones bajo circunstancias que ningún expediente oficial ha podido explicar de forma satisfactoria hasta el día de hoy, o eso es lo que nos dijeron, porque lo que realmente ocurrió aquella noche es una pregunta que todavía ronda los pasillos del crimen organizado mexicano, los archivos clasificados de la inteligencia estadounidense y las pesadillas de quienes lo conocieron de cerca. El Señor de los Cielos no fue simplemente el narcotraficante más poderoso de su generación. Fue el arquitecto de un sistema tan sofisticado, tan profundamente enraizado en las instituciones del Estado mexicano, que su desaparición, real o fabricada, se convirtió en el misterio criminal más grande que este continente haya visto en el siglo XX. Para entender la magnitud de lo que representó Amado Carrillo Fuentes, es necesario situarlo en el contexto preciso de su tiempo. No en el contexto del narco de hoy, con sus redes sociales y su exhibicionismo digital, con sus sicarios que publican sus crímenes en TikTok y sus capos que construyen zoológicos privados para exhibir su poder ante cámaras de Instagram, sino en el contexto del México de los años 80 y 90. Un país que vivía bajo el régimen de partido único más longevo del continente, donde la corrupción no era la excepción al sistema, sino el lubricante que lo mantenía funcionando. Donde los gobernadores negociaban directamente con los capos las condiciones de la plaza, los territorios, los acuerdos de no agresión con las instituciones. Donde la policía judicial era simultáneamente el brazo armado del Estado y el brazo armado del crimen organizado, dependiendo de quién pagara más y cuándo y con qué urgencia. Ese era el ecosistema en el que Amado Carrillo Fuentes floreció. Y entender ese ecosistema es entender por qué su historia es imposible de reducir a la narrativa simple del criminal que sube, brilla y cae. Porque Amado nunca cayó de la manera en que caen los criminales ordinarios. Su desaparición fue tan meticulosa, tan cargada de ambigüedad calculada, que hasta hoy nadie puede afirmar con certeza absoluta qué fue lo que realmente ocurrió en aquella clínica y qué ocurrió después. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, una comunidad rural del municipio de Nabolato, en el estado de Sinaloa. No en Culiacán, que es la ciudad que el imaginario colectivo siempre asocia al crimen organizado sinaloense, sino en un poblado diminuto donde el polvo del camino de tierra se mezclaba con el olor a tabaco y a maíz seco, donde las familias subsistían de la agricultura y donde los horizontes visibles desde la ventana de cualquier casa no prometían demasiado a quien mirara con ojos realistas. Era el segundo de una familia numerosa, hijo de Aurora Fuentes y Vicente Carrillo Cano, un campesino que nunca tuvo mucho más que sus manos y su parcela. Lo que podría haber sido una infancia ordinaria en el México rural de los años 60, quedó marcada desde muy pronto por la presencia de un tío que cambiaría el rumbo de su vida, de maneras que ni el propio Amado habría podido predecir siendo niño. Ernesto Fonseca Carrillo, conocido en el mundo del narco como Don Neto, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y una de las figuras más influyentes del crimen organizado mexicano en aquella era.
Ese detalle familiar, aparentemente menor en la superficie de las cosas, fue en realidad el primer pliegue del destino de un hombre que llegaría a redefinir el concepto mismo del crimen organizado en Latinoamérica. No porque Don Neto lo reclutara desde niño, ni porque le enseñara a delinquir en el sentido más elemental de la palabra, sino porque la presencia de ese tío poderoso le mostró, desde muy temprana edad, que existían otras reglas del juego, que había hombres que no obedecían las leyes escritas, sino las leyes no escritas de otro orden, y que esos hombres, al menos en el México de aquella época, no pagaban ningún precio visible por ello. Al menos no en el corto plazo que era el único horizonte temporal que la mayoría de la gente de Guamuchilito podía permitirse considerar. Lo que realmente lo distinguía de la mayoría de los jóvenes que caían en las redes del narcotráfico no era la violencia, ni la ambición desmedida, ni el desprecio por la vida ajena. Esas cualidades, en mayor o menor medida, las compartían decenas de operadores en el bajo mundo sinaloense. Jóvenes sin futuro visible que encontraban en el narco la única escalera social disponible en un país que sistemáticamente les cerraba todas las otras puertas. Lo que diferenciaba a Amado Carrillo Fuentes era una inteligencia logística que sus contemporáneos describían como casi incómoda de presenciar. Una capacidad de abstracción que le permitía ver el negocio entero como si fuera un organigrama empresarial y no un entramado de lealtades, miedos y traiciones con fecha de vencimiento. Su genialidad criminal radicaba en una habilidad que pocos hombres de su mundo cultivaban con deliberación: la capacidad de pensar a largo plazo en un negocio que habitualmente recompensaba el corto plazo y que castigaba con la muerte cualquier exceso de visión estratégica que no viniera acompañado de la capacidad de ejecutar con rapidez cuando la situación lo requería. Mientras otros capos acumulaban poder a través de la violencia rápida y el territorio conquistado a balazos, Amado construía relaciones, tendía redes, invertía en personas antes de necesitarlas. Era, en el sentido más estricto del término, un político del crimen organizado en una época en que sus pares eran fundamentalmente guerreros. Desde sus primeros años como operador de segundo nivel dentro de la organización de Pablo Acosta Villarreal, el legendario capo de Ojinaga, Chihuahua, Amado mostró una inclinación que lo separaba del resto de manera decisiva y que sus supervisores de entonces comprendieron como un activo extraordinario. Prefería resolver los problemas antes de que existieran. Prefería comprar antes de disparar. Prefería tender puentes antes de quemar ninguno. Aprendió de Pablo Acosta el arte del control territorial, la importancia de mantener relaciones sostenidas con las autoridades locales, la necesidad de cultivar una imagen de cierta legitimidad comunitaria que funcionara como escudo contra las investigaciones y como fuente de información sobre los movimientos de los adversarios. Pero donde Acosta era un hombre de frontera, un capo regional cuyo horizonte operativo se limitaba al corredor Ojinaga-Presidio y cuya visión del negocio nunca trascendió las coordenadas geográficas de su plaza, Amado tenía visiones de una escala completamente diferente. Veía el mapa entero del continente. Y en ese mapa veía una oportunidad que nadie antes que él había sabido aprovechar en toda su dimensión geopolítica y financiera. Su ascenso dentro de la estructura criminal mexicana siguió una trayectoria que los analistas de inteligencia describirían después como casi perfectamente calculada. Como si cada movimiento hubiera sido planeado con años de anticipación, en lugar de ser el resultado de la improvisación reactiva que caracteriza a la mayoría de los ascensos en el mundo del crimen organizado. Tras la caída y posterior muerte de Pablo Acosta Villarreal en 1987, Amado no cayó con su patrón, como ocurre con la mayoría de los operadores, cuando el hombre que lo sostenía desaparece. Se movió.
Se reubicó dentro del cártel de Juárez con una agilidad que dejó perplejo a más de un rival que esperaba aprovecharse del vacío. Para principios de los años 90, ya era el jefe indiscutible de la plaza de Ciudad Juárez, el cruce fronterizo más importante del continente para el tráfico de drogas hacia los mercados de consumo de Estados Unidos. Y fue desde esa posición de control territorial, desde donde ejecutó la jugada que cambiaría la historia del narco mexicano para siempre, y que lo catapultaría a un nivel de poder que ningún capo mexicano había alcanzado anteriormente: la renegociación radical de los términos del acuerdo con los cárteles colombianos. Una renegociación que nadie había osado plantear antes, porque implicaba cambiar las reglas de poder en un negocio donde los colombianos eran los proveedores y los mexicanos eran simplemente los transportistas, los facilitadores logísticos, los que ponían las rutas y asumían los riesgos del cruce fronterizo sin participar en las ganancias de la distribución. Amado cambió esa ecuación de manera radical y sin retorno. En lugar de cobrar dinero en efectivo por cruzar la cocaína de los colombianos a través de territorio mexicano, el modelo de pago por servicio que había regido las relaciones entre los cárteles de ambos países durante la década anterior y que dejaba a los mexicanos en una posición subordinada estructuralmente. Amado propuso algo completamente diferente. Propuso cobrar en especie el 50% de la carga. Eso significaba que, de golpe, el cártel de Juárez pasó de ser un proveedor de servicios logísticos a convertirse en uno de los mayores distribuidores de cocaína en el mercado estadounidense, el mercado de mayor valor del planeta. La operación era simple en su concepto y absolutamente devastadora en sus implicaciones económicas y de poder. Amado no solo mostraba el camino, sino que se quedaba con la mitad del tesoro. Los colombianos, que para entonces afrontaban sus propias presiones extraordinarias derivadas de la guerra del Estado colombiano contra los cárteles de Medellín y Cali, y el creciente escrutinio de las agencias americanas sobre sus redes de distribución en el mercado estadounidense, aceptaron el trato. Necesitaban las rutas mexicanas más de lo que los mexicanos necesitaban la cocaína colombiana. Y Amado lo sabía con una precisión que sus interlocutores colombianos apenas podían creer que alguien en su posición tuviera. Esa conciencia exacta del poder relativo de las partes en una negociación, esa capacidad de identificar el punto exacto en que el otro bando no tiene margen real de maniobra, era su arma más letal y la que más raramente se reconoce en los análisis convencionales de su figura. Hablando en plata, lo que Amado Carrillo Fuentes construyó entre 1990 y 1997 no fue un cártel en el sentido convencional del término que los medios y los expedientes policiales suelen utilizar. Fue una corporación transnacional con departamentos de logística, finanzas, relaciones públicas e inteligencia, que habrían generado la admiración de cualquier consultor empresarial si se hubieran podido publicar en un informe anual sin el detalle de que el producto central era la cocaína. Tenía estructuras paralelas en Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, España, Estados Unidos y varios países de Europa del Este, donde el dinero encontraba los canales de blanqueo más opacos y los menos susceptibles al escrutinio de las agencias internacionales de inteligencia financiera. Sus operaciones de lavado de dinero pasaban por empresas constructoras en México, ranchos ganaderos en Argentina, inmuebles en Miami, hoteles en Acapulco, empresas de transporte en Guadalajara y cuentas numeradas en bancos de Suiza y las Islas Caimán, que los investigadores tardaron años en rastrear y que en algunos casos nunca pudieron rastrear completamente, a pesar de los esfuerzos coordinados de múltiples agencias de inteligencia financiera. Según estimaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, filtradas a la prensa en 1998, Amado Carrillo Fuentes acumuló en el punto álgido de su poder
Una fortuna estimada en $25.000 millones. No 25 millones. 25.000 millones. Una cifra que lo ponía en la misma categoría de riqueza que los magnates más poderosos del planeta en aquella época. Aunque ninguna lista de Forbes fuera a publicar su nombre, jamás ni ningún banco de inversión fuera a solicitarle una declaración de bienes. Era, en términos de riqueza bruta acumulada, más rico que la mayoría de los presidentes del continente a los que compraba. Y esa era exactamente la paradoja que lo hacía intocable. No era un criminal que desafiaba al Estado desde afuera. Era un criminal que se había convertido en parte constitutiva del funcionamiento real del Estado. La herramienta que le permitió construir ese poder dentro de las instituciones mexicanas tenía un nombre que cualquier agente anticorrupción con experiencia en el terreno conocía bien: la nómina. No una nómina menor, de policías locales y burócratas de segunda fila que miraban para otro lado a cambio de un sobre mensual de billetitos. Una nómina que, según documentos desclasificados de la DEA y testimonios de colaboradores que años después se acogieron a programas de protección de testigos, tanto en México como en Estados Unidos, alcanzaba los altos mandos de la Procuraduría General de la República, unidades de élite de la Policía Judicial Federal, elementos con acceso privilegiado dentro del Estado Mayor Presidencial, y figuras del mundo político que nunca serían nombradas en ningún juicio público, porque su procesamiento habría provocado un terremoto institucional que ningún gobierno en funciones estaba dispuesto a gestionar. Fuentes cercanas al caso indican que Amado tenía información comprometedora sobre funcionarios a los que ni siquiera necesitaba pagar regularmente, porque el precio de no cooperar cuando se lo pedía era significativamente peor que el precio de cooperar. Era el viejo juego de plata o plomo llevado a una dimensión institucional que ningún capo mexicano había alcanzado antes que él, y que muy pocos en el mundo habían logrado replicar en aquella escala. No amenazaba a los generales con pistola en mano en reuniones clandestinas en hoteles de carretera. Les hacía una propuesta de negocios en términos que cualquier hombre racional con familia y futuro comprendía sin necesidad de traducción. Y en el México de los años 90, en pleno proceso de descomposición acelerada del sistema priista que había gobernado durante 70 años, con una mezcla de autoritarismo, corporativismo y corrupción institucionalizada como instrumento de gobierno, esa propuesta encontraba muy pocos rechazos genuinos y muchos entendimientos convenientes entre los personajes secundarios que definieron la arquitectura de su poder. Ninguno fue más relevante ni más trágico en términos históricos que el general Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas de México, el equivalente funcional a la DEA en el país. Gutiérrez Rebollo era presentado en 1996 ante los gobiernos de México y Estados Unidos como el hombre que encabezaría la guerra definitiva contra el narcotráfico mexicano. El zar antidrogas, el hombre duro, el incorruptible, el militar de carrera impecable cuya presencia al frente de la institución antidrogas era garantía pública de seriedad institucional y voluntad política real de parte del gobierno de Ernesto Zedillo. Lo que nadie en Washington sabía entonces, o lo que nadie quería reconocer abiertamente, porque reconocerlo habría implicado consecuencias políticas muy incómodas, era que Gutiérrez Rebollo vivía en un apartamento de lujo en Ciudad de México, cuyo alquiler pagaba directamente el cártel de Juárez. Era, según el expediente fiscal que lo sentenció en 1997 a 40 años de prisión, no solo un informante pasivo de Amado Carrillo Fuentes, sino uno de sus colaboradores más estratégicamente valiosos, capaz de alertar al cártel sobre operativos planeados con semanas de anticipación, de proporcionar información detallada sobre las redes de informantes que la DEA había construido con años de trabajo paciente y de coordinar acciones de las fuerzas de seguridad que beneficiaban al cártel mientras aparentaban combatirlo. El caso Gutiérrez Rebollo
fue una de las revelaciones más devastadoras de la historia criminal mexicana moderna. No solo porque demostraba la profundidad abismal de la penetración del crimen organizado en las instituciones, sino porque evidenciaba algo más perturbador aún para cualquier ciudadano que quisiera creer en la posibilidad de un Estado funcional. El sistema diseñado para combatir a Amado Carrillo Fuentes era, en sus niveles más elevados, parte del mismo sistema que Amado controlaba. Era la serpiente que se devora a sí misma. Era el Estado combatiendo al crimen con las mismas manos que el crimen había comprado y que el crimen dirigía a conveniencia. Lo que nadie sabía entonces, mientras el escándalo Gutiérrez Rebollo sacudía las instituciones y el gobierno mexicano intentaba gestionar el daño político de la revelación ante una opinión pública estupefacta y una Casa Blanca furiosa, era que mientras todo eso ocurría en los titulares y en los despachos de los funcionarios, Amado Carrillo Fuentes estaba trazando el plan más audaz de su carrera. Un plan que no tenía precedentes verificados en la historia del crimen organizado moderno y que, si es que realmente se ejecutó en todos sus términos y con el resultado que algunos creen, habría sido la maniobra más brillante que cualquier criminal de su generación hubiera concebido jamás. Un plan para desaparecer, no para huir, no para esconderse en la clandestinidad, manteniendo la misma identidad mientras los federales buscaban su rostro conocido en cada aeropuerto y en cada paso fronterizo del continente. Para desaparecer de una manera más radical, más quirúrgica y más definitiva. Para dejar de existir como Amado Carrillo Fuentes y convertirse en otra persona. Literalmente, físicamente, quirúrgicamente. Para nacer de nuevo, con otra cara, otro nombre y otra historia. Mientras el mundo entero pensaba que había muerto. Si te interesa entender lo que ocurrió en aquella clínica de Ciudad de México en julio de 1997, primero tienes que entender el contexto preciso en el que se tomó la decisión que llevó a Amado Carrillo Fuentes a esa mesa de operaciones. Para 1996, el Señor de los Cielos era el hombre más buscado en el continente americano, sin ninguna exageración. Tenía sobre sí el peso combinado de la DEA, el FBI, la Interpol, las fuerzas federales mexicanas en sus versiones no corrompidas, y al menos 3 organizaciones criminales rivales que veían en su eliminación la oportunidad histórica de redistribuirse el mercado más lucrativo del planeta. Sus informantes dentro de las instituciones le avisaban de operativos casi en tiempo real, con una eficiencia que los propios agentes de inteligencia tardaron años en comprender del todo, porque no podían creer que sus redes internas hubieran sido penetradas a ese nivel de profundidad. Sus sistemas de contravigilancia eran tan sofisticados que los agentes que intentaban acercarse nunca llegaban a menos de 10 grados de separación de su persona real. Conocían al asistente del hombre, que a veces había hablado con alguien que podría haber estado en la misma habitación que Amado. Pero el problema de ser el hombre más poderoso del mundo criminal es que cada año que pasa, cada traición que se acumula en los archivos, cada rival que crece y desafía el equilibrio, cada colaborador que cae bajo presión y es ofrecido un trato por los fiscales, el cerco se estrecha irremediablemente. Y Amado lo sabía con la misma lucidez fría con que analizaba todo lo demás. El plan era simple en su brutalidad conceptual y devastador en su complejidad operativa. Amado Carrillo Fuentes se sometería a una cirugía radical de cambio de identidad. Rinoplastia para modificar la arquitectura de su nariz. Liposucción extensiva para alterar el contorno de su cuerpo. Alteración profunda de los rasgos faciales mediante técnicas de remodelación de tejidos. Implantes para modificar la estructura ósea visible de los pómulos y la mandíbula. Posiblemente alteraciones del iris para cambiar el color de sus ojos. Una transformación física tan profunda y tan integral
que incluso sus propios hombres de mayor confianza y contacto más cercano no lo reconocerían si se cruzaban con él en la calle de noche o en la penumbra de cualquier espacio público. A partir de ese momento, Amado dejaría de ser Amado. Se convertiría en otra persona, con otro nombre, otros documentos de identidad impecablemente fabricados por los mejores falsificadores que el dinero podía comprar en cualquier mercado del mundo. Otra cara y otra historia de vida completa, coherente y verificable hasta el nivel de detalle que cualquier investigación pudiera rastrear. Y la organización seguiría funcionando bajo mando delegado, gestionada por su hermano Vicente Carrillo Fuentes y por otros operadores de confianza que conocían el plan solo en sus líneas generales, nunca en su totalidad. Porque Amado entendía perfectamente que la información completa sobre cualquier plan es la primera vulnerabilidad de ese plan. Era, en esencia, el escape perfecto. La desaparición más elaborada que el crimen organizado había visto nunca. El problema es que los planes perfectos dependen de variables que nunca están del todo bajo control del arquitecto que los diseñó. Y en este caso, la variable crítica y fatal eran los médicos, según el expediente oficial de la Procuraduría General de la República de México. Amado Carrillo Fuentes ingresó a la Clínica Santa Mónica de Ciudad de México el 3 de julio de 1997 para someterse a la operación de cambio de identidad. La intervención fue realizada por dos cirujanos, el doctor Ricardo Reyes Rincón y el doctor Carlos Humberto Ávila Méndez. La cirugía duró aproximadamente 8 horas. En la madrugada del 4 de julio, el paciente entró en paro cardiorrespiratorio sobre la mesa de operaciones y no pudo ser reanimado a pesar de los intentos del equipo médico presente. El cadáver fue identificado mediante huellas dactilares y pruebas forenses realizadas por las autoridades mexicanas, que confirmaron oficialmente que el cuerpo pertenecía a Amado Carrillo Fuentes. Fin de la historia oficial. Caso cerrado. El Señor de los Cielos había muerto en la mesa de operaciones, víctima de una sobredosis de anestesia o de una complicación quirúrgica mal gestionada por médicos que se habían comprometido a llevar a cabo una intervención extraordinaria, bajo condiciones que no eran precisamente las de un hospital universitario con supervisión institucional. El hombre más buscado del continente había caído no ante una bala, ni ante las esposas de ningún agente federal, sino frente al bisturí y la negligencia o la mala fortuna. Así reza el expediente, y así es exactamente donde la historia oficial empieza a mostrar sus grietas más profundas. El primer problema con la versión oficial era el cadáver mismo. Las fotos del cuerpo publicadas en medios mexicanos e internacionales mostraban un rostro tan deformado, tan irreconocible, tan cubierto de edemas posquirúrgicos y marcas de intervención masiva, que la identificación visual resultaba prácticamente imposible para cualquier observador no especializado y enormemente difícil incluso para un médico forense. La familia de Amado, su madre Aurora, sus hermanos, personas que lo habían conocido durante décadas y que habrían reconocido sus facciones, sus manos, las particularidades físicas que solo quienes conviven con alguien aprenden a identificar con certeza. Fue presentada ante ese cuerpo, y algunos de sus miembros expresaron dudas de manera pública y documentada sobre la identidad del fallecido. Su madre, Aurora Fuentes, en declaraciones que ningún medio mexicano reprodujo con la amplitud que el asunto merecía en aquel momento, pero que quedaron registradas en grabaciones y que algunos periodistas de investigación recuperaron años después del archivo. Dijo que no reconocía el cuerpo de su hijo. Eso es un detalle que los reporteros rigurosos recogieron cuidadosamente, pero que la narrativa oficial se encargó de sepultar bajo montañas de burocracia,
comunicados de prensa institucionales y el peso acumulado de un gobierno que tenía urgencia política de dar ese caso por cerrado antes de que generara preguntas que no quería responder. Según el expediente fiscal, la identificación definitiva se basó fundamentalmente en las huellas dactilares del cadáver, que coincidían con las registradas para Amado en los archivos de seguridad nacional. Pero agentes veteranos de la DEA que trabajaron el caso durante años señalaron posteriormente, en declaraciones a medios especializados y en algunos casos en memorias personales publicadas después de su retiro, que las huellas dactilares de un hombre con los recursos económicos de Amado Carrillo Fuentes podían ser modificadas mediante procedimientos quirúrgicos relativamente menores, practicados con anticipación, y que alguien con su nivel de planificación, de acceso a profesionales comprometidos y de recursos financieros ilimitados, podría haber preparado un cuerpo sustituto con los registros dactilares correctos, transferidos con suficiente anticipación, como para que las pruebas de identificación fueran consistentes con su identidad y no generaran alarma inmediata en ningún laboratorio forense. El segundo problema con la versión oficial era lo que le ocurrió a los médicos en los meses siguientes a la muerte. Los doctores Reyes Rincón y Ávila Méndez, los dos cirujanos que supuestamente realizaron la operación que mató al narcotraficante más poderoso del continente americano, no fueron detenidos de inmediato para dar declaración formal ante las autoridades sobre lo que habían visto y hecho durante esas 8 horas en la mesa de operaciones. No dieron ruedas de prensa. No comparecieron voluntariamente ante ningún tribunal. Desaparecieron durante semanas del radar de las instituciones y de los medios de comunicación. Y meses después, en enero de 1998, sus cuerpos fueron encontrados en el estado de Sinaloa, envueltos en vendas quirúrgicas. Un mensaje simbólico de una directness que muy difícilmente podía ser accidental, y encerrados en tambos de concreto, habían sido torturados extensamente antes de morir. El mensaje enviado por quienes los ejecutaron era inequívoco en su brutalidad calculada. Alguien, dentro del mundo criminal, quería asegurarse con absoluta certeza de que esos 2 hombres no hablaran jamás con nadie, de que se llevaran a la tumba exactamente lo que habían visto en esa mesa de operaciones y lo que habían hecho con sus manos aquella madrugada del 4 de julio. La pregunta que nadie en el gobierno mexicano formuló públicamente con la insistencia que el asunto merecía era la siguiente: ¿por qué matar a los médicos que habían realizado la cirugía si el paciente ya había muerto en la mesa de todas formas? Si Amado estaba muerto, ¿qué secreto podían revelar esos médicos que valiera la pena asesinarlos con semejante deliberación, semejante ensañamiento y semejante carga simbólica? La lógica criminal respondía a esa pregunta con una claridad que la lógica oficial se negaba a seguir hasta sus consecuencias naturales. Los mataron porque sabían algo que no debían saber. Y lo más probable era que ese algo fuera precisamente que el hombre que salió de esa mesa de operaciones, de una manera u otra, no era el mismo que había entrado en ella. Hablando en plata, hay en este caso al menos 2 versiones que circulan con seriedad entre los analistas del crimen organizado, los exagentes de inteligencia que trabajaron México en los años 90 y los periodistas de investigación que han dedicado años o décadas enteras a estudiar este expediente desde múltiples ángulos. La primera hipótesis es la más dramática y la que más seducción ejerce sobre la imaginación popular, aunque sus defensores más serios son los primeros en reconocer que no tienen prueba directa e irrefutable que la confirme con la certeza que requeriría un tribunal. Según esta teoría, Amado Carrillo Fuentes sobrevivió a la operación. Salió de esa clínica con una nueva cara y una nueva identidad, y siguió viviendo en algún lugar del mundo. Se han mencionado lugares tan distintos como Chile, Cuba, España, el sur de Francia, las Filipinas y la República Dominicana.
Mientras su hermano Vicente conducía el cártel y la leyenda del Señor de los Cielos crecía hasta alcanzar proporciones mitológicas en el folclore criminal mexicano. En las series de televisión y en los corridos que el narco celebra a sus propios héroes. Esta hipótesis tiene defensores en lugares inesperados y con credenciales verificables. Algunos agentes retirados de la DEA que trabajaron México en aquella era la consideran plausible. No como certeza, sino como posibilidad real que las agencias nunca pudieron descartar completamente. Y mencionan como argumento de mayor peso el hecho de que durante años después de la muerte oficial de Amado, distintos informantes en distintas geografías y sin aparente conexión entre sí, reportaron haber visto o tenido contacto con alguien que respondía a sus características específicas de comportamiento, de operación y de mentalidad, aunque evidentemente no a su aspecto físico ya alterado. La segunda hipótesis es menos cinematográfica en su estructura narrativa, pero igualmente perturbadora en sus implicaciones sistémicas. Amado realmente murió en esa mesa de operaciones. Pero no de una complicación anestésica mal gestionada, ni de un error médico accidental, atribuible a las circunstancias extraordinarias de la intervención. Murió porque alguien lo mató deliberadamente, con premeditación y aprovechando la vulnerabilidad absoluta que representa estar inconsciente bajo anestesia general, con el cuerpo abierto sobre una mesa, porque sus médicos fueron comprados o coaccionados por alguna de las múltiples facciones que tenían interés directo y urgente en su eliminación. Y en el México de 1997, esas facciones eran múltiples, poderosas, y no todas venían del exterior del cártel. Y porque la cirugía de cambio de identidad, ese plan perfecto diseñado para liberarlo de todos sus perseguidores y darle una segunda vida, se convirtió en el mecanismo perfecto de su ejecución definitiva. Era la ironía más brutal que puede sufrir un hombre de su mundo. Fue eliminado no por sus enemigos externos, sino por alguien que tenía acceso a él, precisamente porque Amado se lo había dado. Fue traicionado en el momento en que era más vulnerable que en ningún otro momento de su vida adulta, por la herramienta que más amaba, su propio plan de desaparición. ¿Cómo es posible que ninguna agencia de inteligencia del mundo haya podido resolver este misterio en casi 30 años de investigaciones intermitentes y recursos prácticamente ilimitados? La respuesta, incómoda pero honesta para cualquiera que haya estudiado la dinámica real del poder en América Latina, es que la resolución de ese misterio no convenía a nadie en posición de impulsarla con la determinación necesaria. No convenía al gobierno mexicano, que tenía un interés político urgente e inmediato en dar el caso por cerrado y no en desenterrar la profundidad de la corrupción institucional que había permitido el ascenso de Amado durante toda una década, precisamente dentro de sus propias estructuras. No convenía al gobierno estadounidense, que habría tenido que explicar ante el Congreso, ante los medios y ante la opinión pública, cómo su zar antidrogas favorito en México resultó ser un colaborador íntimo y pagado del narcotraficante más buscado del continente. No convenía a la DEA, que habría tenido que reconocer públicamente que durante años persiguió a un fantasma mientras el hombre real operaba a pocos metros de sus propios informantes infiltrados. Y desde luego, no convenía al cártel de Juárez, que encontró en la muerte oficial de Amado, real o fabricada, una transición de poder sorprendentemente ordenada y sin el caos exterminador que generalmente acompaña la caída violenta de un jefe máximo en el crimen organizado. Según el expediente fiscal construido por la Procuraduría General de la República entre 1997 y 1999. Amado Carrillo Fuentes utilizó durante el periodo comprendido entre 1992 y 1997 una flota de, al menos, 12 aviones Boeing 727 adaptados técnicamente para el transporte de cargamentos ilícitos de gran volumen.
para mover cocaína colombiana desde Sudamérica hasta territorio mexicano y desde allí hacia los puntos de distribución en los mercados de consumo de Estados Unidos. Esta operación logística sin precedentes en la historia del narcotráfico fue la que le valió el apodo definitivo de Señor de los Cielos. Un nombre que trascendía el mero folclore criminal para convertirse en una descripción operativa precisa. Era, literalmente, el señor que controlaba los cielos por donde cruzaba su mercancía en volúmenes que ningún organismo de inteligencia había visto antes. Los registros de vuelo de esas aeronaves, parcialmente reconstruidos por investigadores mexicanos y estadounidenses mediante el cruce de datos de radar. Manifiestos de vuelo alterados y testimonios de controladores aéreos que cooperaron con las investigaciones en el marco de acuerdos de inmunidad. Muestran rutas que pasaban por Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y México, con escalas técnicas en aeropuertos militares y semimilitares, donde el personal de control era, presuntamente, parte activa y bien pagada de la nómina del cártel. Hablando en plata, no se trataba de aviones clandestinos que volaban de noche a baja altitud, intentando evitar los radares militares como criminales comunes. Se trataba de aeronaves comerciales que aterrizaban en pistas de uso militar a plena luz del día, con el conocimiento pleno y la complicidad activa de las autoridades teóricamente encargadas de controlarlas. Era la corrupción elevada a sistema operativo normalizado. Era la impunidad institucionalizada hasta su expresión más descarnada. El vacío de poder que dejó la desaparición de Amado Carrillo Fuentes, real o fabricada, fue llenado de una manera que ningún observador mínimamente informado habría podido prever, sin entrar en el pesimismo más profundo sobre la naturaleza del Estado mexicano. No fue llenado por la justicia. No fue llenado por un proceso de reforma institucional que desmantelara las redes de corrupción que el Señor de los Cielos había construido pacientemente durante una década y que sobrevivían a su creador porque eran, en esencia, más grandes que él. Fue llenado por la violencia. El cártel de Juárez, sin la mano inteligente, moderadora y estratégicamente visionaria de Amado, comenzó a perder la cohesión que lo había convertido en la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental en su momento de mayor expansión. Los hermanos Carrillo Fuentes, especialmente Vicente, mantuvieron el control de la organización durante años, con una competencia operativa respetable, pero sin la capacidad de tejer las alianzas transversales que su hermano construía con una fluidez casi natural, de construir los consensos entre facciones rivales que Amado lograba imponer sin necesidad de recurrir a la guerra abierta, y de gestionar la corrupción institucional con la sofisticación y la sutileza que solo él ejercía como un arte refinado. El cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, que en vida de Amado había sido un socio respetado y útil, pero que se movía en un espacio relativamente subordinado dentro de la jerarquía del poder criminal mexicano, aprovechó el vacío para expandirse agresivamente y reclamar los territorios y las rutas que el cártel de Juárez había controlado bajo la conducción del Señor de los Cielos. La guerra entre Sinaloa y Juárez, que estalló con plena virulencia en 2008 y que convirtió a Ciudad Juárez en el lugar más violento del planeta durante 3 años consecutivos, con más de 10,000 muertos en ese periodo solo en esa ciudad. Tiene sus raíces directas en el equilibrio de poder que se rompió cuando Amado desapareció del mapa. Él era, en ese sentido muy preciso, el factor de equilibrio. El hombre cuya presencia mantenía la paz, no por bonomía ni por generosidad, sino por el terror calculado que inspiraba y por la capacidad única de hacer acuerdos que nadie más podía hacer, porque nadie más tenía acceso simultáneo y credibilidad ante todas las partes involucradas.
Los psicólogos forenses que han estudiado el perfil de Amado Carrillo Fuentes señalan con consistencia una característica que aparece de forma recurrente en los testimonios de quienes lo conocieron de cerca y que sobrevivieron para hablar. Su necesidad de control total como motor psicológico fundamental que impulsaba todas sus decisiones. No el control violento y exhibicionista del matón, que impone su voluntad por la fuerza bruta y que necesita que todos sepan permanentemente que es él quien manda. El control inteligente, casi invisible, del estratega que mueve las piezas del tablero antes de que el adversario sepa siquiera que el juego ha comenzado, que prefiere que nadie sepa exactamente quién movió cada pieza. Amado necesitaba saber que cada variable del sistema estaba bajo su dominio, o al menos que los mecanismos de contingencia para cuando alguna variable escapara de su control ya estaban diseñados, probados y en funcionamiento antes de que la contingencia se materializara. Y esa necesidad de control total fue, con la cruel ironía que acompaña invariablemente a las grandes caídas de los hombres poderosos, la semilla de su propia vulnerabilidad más profunda. ¿Por qué un hombre que necesita controlar todo termina construyendo un sistema tan intrincado que él mismo pierde gradualmente la capacidad de supervisarlo en su totalidad? Termina confiando en demasiadas personas, porque el control absoluto requiere información, y la información requiere intermediarios, y los intermediarios siempre tienen sus propias agendas. Termina revelando demasiados secretos a demasiadas personas, que eventualmente calculan que esos secretos valen más en otras manos que guardados en la fidelidad al jefe. La pregunta que más incomoda a los analistas que han estudiado este caso en profundidad suficiente no es si Amado murió o sobrevivió a esa operación. Otra parte. Según investigadores forenses financieros que trabajaron el caso en los años posteriores y que dieron declaraciones a medios especializados sin revelar su identidad completa por razones de seguridad personal, fluyó hacia destinos que sugieren la existencia de beneficiarios externos al mundo del narcotráfico estrictamente entendido. Empresas de sectores legales en México y en el extranjero, que recibieron inversiones millonarias de origen nunca completamente aclarado en los años inmediatamente posteriores a la muerte oficial de Amado. Si ese dinero siguió moviéndose con inteligencia y dirección estratégica después de la desaparición de quien supuestamente lo había acumulado, la pregunta que se impone es inevitable y persistente. ¿Quién lo movía? ¿Y desde dónde? Casi 30 años después de aquella madrugada del 4 de julio de 1997, el misterio permanece sin resolución oficial satisfactoria. El gobierno mexicano dio el caso por cerrado hace mucho tiempo, con la eficiencia burocrática de quien quiere que un asunto incómodo desaparezca de los titulares y del debate público, para no tener que responder las preguntas que ese asunto genera. Los archivos clasificados de la DEA que podrían arrojar luz sobre lo que realmente se sabía en Washington sobre las circunstancias de la muerte o la desaparición de Amado Carrillo Fuentes siguen siendo en su mayoría inaccesibles al público, protegidos por décadas de clasificación que en algunos casos parece más orientada a proteger reputaciones institucionales y alianzas políticas que a preservar secretos de seguridad nacional genuinos. Los testigos directos de lo que ocurrió en aquella clínica en aquella noche de julio están muertos, desaparecidos o en un silencio que ninguna presión legal ni ninguna promesa de inmunidad ha conseguido romper después de todos estos años. Y en los foros donde los veteranos de aquella era que tuvieron la fortuna o la habilidad de sobrevivir para contarla siguen conversando, la pregunta permanece abierta como una herida que nunca cicatrizó del todo. Hay una imagen que persiste en la memoria de los investigadores que estuvieron más cerca de este caso durante los años de mayor actividad de la organización de Amado. Una imagen que un exagente de la DEA describió en una entrevista concedida años después a un periodista mexicano de investigación.
sin revelar su identidad completa, pero con la claridad inconfundible del que habla desde la experiencia directa y no desde la especulación. Dijo que en algún momento de 1996, cuando el cerco sobre Amado se estrechaba y la agencia creía estar genuinamente a punto de dar un golpe decisivo que cambiaría el mapa del crimen organizado mexicano, recibieron un reporte de inteligencia que indicaba que su objetivo había estado en una reunión específica en Ciudad de México, apenas 48 horas antes de que llegaran a verificar la información. Cuando llegaron al lugar, encontraron que había sido ocupado recientemente, que había pruebas materiales de una presencia, objetos, comida, residuos de actividad reciente, pero que el hombre ya no estaba. Había desaparecido como si supiera exactamente qué movimiento iba a hacer la agencia, cuándo y en qué dirección. Como si el cazado tuviera siempre un paso de ventaja sobre el cazador, porque el cazador, o alguien muy cercano a él, le estaba avisando en tiempo real. Ese agente, ya retirado cuando contó la historia, dijo algo que el periodista que lo entrevistó recordó durante años porque resumía: mejor que cualquier expediente y que cualquier análisis académico, la naturaleza profunda del enigma de Amado Carrillo Fuentes. Dijo: nunca tuve la certeza absoluta de estar persiguiendo a un hombre. A veces tenía la sensación de estar persiguiendo una idea. Y las ideas no mueren en mesas de operaciones. El Señor de los Cielos sigue siendo, décadas después de aquella madrugada, exactamente lo que aquel exagente de la DEA intuyó durante sus años de persecución infructuosa. Una idea. Una idea sobre lo que el poder sin límites y sin rendición de cuentas le hace a un hombre y a todo lo que lo rodea. Una idea sobre lo que la corrupción sistemática, sostenida durante generaciones y protegida por los propios mecanismos del Estado, que debería combatirla, le hace a un país entero y a las vidas de millones de personas que no eligieron vivir bajo ese sistema, pero que no tienen otra opción que intentar sobrevivir dentro de él. Una idea sobre los abismos que se abren cuando el dinero supera en poder a la ley, y cuando la ley decide ponerse al servicio del dinero, en lugar de ponerle límites que funcionen. Y si hay algo que la historia de Amado Carrillo Fuentes enseña con una claridad que ningún documental, ninguna serie de televisión y ningún narcocorrido ha sabido transmitir completamente, porque requeriría mostrar no la épica del criminal, sino el horror del sistema que lo produce, es esto. Los sistemas que permiten el nacimiento de un Señor de los cielos no desaparecen cuando Él desaparece. Permanecen, se adaptan, se regeneran. Esperan al siguiente hombre suficientemente inteligente y suficientemente despiadado para usarlos de nuevo. Y mientras esos sistemas existan intactos en sus estructuras fundamentales, la pregunta de si Amado Carrillo Fuentes murió de verdad aquella madrugada en Ciudad de México seguirá siendo, en el fondo y con toda justicia, la pregunta equivocada, la pregunta correcta, la que mantiene su vigencia 30 años después y que probablemente la mantendrá 30 años más, es esta. ¿Cuántos amados más tiene el sistema capacidad de producir antes de que alguien con poder real y voluntad genuina decida, de una vez y con las consecuencias que esa decisión implica, destruirlo desde adentro?